Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11 y vamos a estar en los versículos 33 al 36, mis hermanos. Y vamos a ver cuál es el efecto que produjo en la vida del apóstol Pablo conocer la verdad del Evangelio. Conocer, mis hermanos, este maravilloso plan de salvación. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Mis hermanos, Pablo ha hecho un viaje sorprendente, pero un viaje maravilloso, un viaje increíble por todo el plan de salvación que Dios diseñó desde la eternidad pasada. Y entonces el apóstol Pablo, al contemplar esa maravillosa obra que hizo el Señor de salvación, y al ver cómo esa ola de la gracia divina iba y venía, golpeaba la muralla de la incredulidad de los judíos, y ella se devolvía y bañaba la costa de los gentiles, y Pablo, a ver este increíble movimiento de la gracia de Dios, de cómo el Señor provocaba celo con esto a los judíos, con un pueblo que no era suyo, y mostraba misericordia al pueblo gentil, y venía el remanente de Israel a ser salvo. Pablo, al ver esto, queda absolutamente asombrado, queda absolutamente absorto de la gran sabiduría con la que Dios salvó a todo Israel. Él queda maravillado al ver este movimiento de la gracia divina. Y mis hermanos, lo único que pudo hacer el apóstol Pablo ante tanta maravilla, ante tanta grandeza, ante tanta gloria, ¿saben qué fue? Estallar o romper en alabanza. No pudo hacer otra cosa. Por eso, la pregunta con la que iniciamos el sermón: ¿qué efecto tiene en ti conocer la verdad del Señor? Conocer el Evangelio, conocer este plan maravilloso de salvación. Mis hermanos, en la vida del apóstol Pablo se generó un canto de alabanza, se generó una gloriosa doxología al ver la grandeza, la sabiduría, el poder, el conocimiento eterno de Dios en habernos salvado, en que entre dos pueblos hizo uno. Como Dios envió a su Hijo, al Rey del universo, que se hizo esclavo para dar su vida en rescate nuestro. Eso fue maravilloso. Y el apóstol Pablo, en los versículos 33 al 36, compone una doxología maravillosa y hermosa. El apóstol Pablo, es increíble que ha comenzado esta sección de la carta a los romanos, sección que está comprendida entre los capítulos 9 al 11, ¿sí? Porque si tú no ves estos capítulos como una sola unidad, no vas a entender el mensaje del Señor. Y vas a caer en errores doctrinales y malas interpretaciones de las Escrituras. Pero Pablo, comenzando esta sección desde el capítulo 9 al capítulo 11, ¿cómo ha comenzado el apóstol Pablo? Con una profunda tristeza, con un profundo dolor. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le causaba al apóstol tristeza, dolor, pesar en su corazón? ¿Saben qué era? ¿Recuerdan? Capítulo 9. Era ese sentimiento de dolor y de tristeza, era ver el endurecimiento que tenía el pueblo de Israel, sus hermanos de la sangre, el endurecimiento y el rechazo que tenían por Cristo y por su Evangelio. Eso le estaba doliendo al apóstol Pablo. Ver cómo rechazaban al Mesías, al Cristo. Cómo lo rechazaron al punto de llevarlo a la muerte, y la muerte de cruz, mis hermanos. La muerte más humillante, más cruel y despiadada que ha existido en la historia de la humanidad, mis hermanos. Cristo murió como el peor de los peores criminales, como el peor de lo peor murió el Señor Jesucristo,
con la mayor vergüenza murió Cristo en la cruz. Y Pablo tiene dolor y tiene pesar. Pero mis hermanos, como fue desarrollando el asunto, ¿cómo termina el apóstol Pablo? Esta sección maravillosa de la carta a los romanos. ¿Cómo ha terminado el apóstol Pablo? Mis hermanos, ha terminado en gozo y con júbilo al ver cómo Dios ha tenido misericordia tanto de sus hermanos judíos como de los gentiles. O sea que el lamento se ha cambiado ¿en qué? En alabanza. La tristeza en un baile, mis hermanos, en gozo y en alegría. Así ha terminado el apóstol Pablo. Y mis hermanos, el apóstol Pablo termina en adoración, termina construyendo una de las doxologías más hermosas que podemos encontrar en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? Porque él ha entendido el Evangelio. Él ha visto con claridad el Evangelio, mis hermanos. Entonces, la verdadera adoración, la verdadera exaltación, viene de una verdadera comprensión de la teología, mis hermanos. De una verdadera comprensión del Evangelio, de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. Ahí nace la verdadera adoración, mis hermanos. Y el apóstol Pablo está extremadamente impactado por la verdad del Evangelio. Es increíble que el apóstol Pablo ha subido hasta la punta más alta del conocimiento del Evangelio. Porque él comienza a decir, oh profundidad, versículo 39, oh profundidad. ¿Por qué no dijo, oh altura? ¿Por qué no dijo, oh altura, sino, oh profundidad? Porque el apóstol Pablo había subido la gran montaña del conocimiento del Evangelio. Él estaba en la cima de la verdad de Dios. Y al estar en la cima, ¿qué hace? De la profundidad de la verdad de Dios, del Evangelio. Y se maravilla. Y se emociona. Y se alegra y dice, ¡oh! ¡Cuán profundo es la sabiduría y el conocimiento del Señor! ¡Cómo Dios diseñó todo esto! Es maravilloso, incomprensible, majestuoso. Mis hermanos, el apóstol Pablo ha alcanzado un pleno conocimiento del Evangelio, de lo que es la justificación, la redención, mis hermanos, la salvación. Por eso él rompe en alegría, él irrumpe con gozo, con adoración, con este maravilloso himno que ha compuesto. Porque la verdad del Evangelio tiene que producir en los hijos de Dios una alegría inmensa e indestructible que los lleve a adorar y a exaltar al Dios eterno. Porque mis hermanos, si conociendo la verdad de Dios, si entendiendo el Evangelio, esto no nos mueve a adorar al Señor, a desear vivir para Él, a exaltarle, a hablar de Él a todo el mundo, a alegrarnos, pues mis hermanos, pueden haber dos problemas si no te lleva a eso, el conocimiento del Evangelio, de la verdad de Dios. Primer problema, o es que la teología está chueca, estás entendiendo mal el Evangelio, no has comprendido la palabra del Señor. Entonces, pues al no tener un conocimiento claro del Evangelio, pues qué alegría va a producir en ti. Tú no entiendes nada, qué felicidad. O segundo, hay un terrible problema en el corazón. Está lleno de tinieblas, aunque la verdad sea clara y diáfana, el corazón sigue en sus pecados y en sus delitos y no puede apreciar la obra redentora del Señor, no puede gozarse en el Señor. Pueden existir esos dos problemas, mis hermanos. Porque no puede ser posible que nosotros al conocer la verdad de Dios no nos emocionemos. Que la verdad del Evangelio no afecte profundamente nuestras emociones. No puede ser que al ver la majestad de la obra del Señor nos quedemos quietos, inmóviles, parcos, fríos.
sin un ápice de emoción. No puede ser posible. Porque, mis hermanos, la verdad del Evangelio tiene que producir en nosotros ¿qué? Alegría, gozo, felicidad, ánimo, fuerza, esperanza para seguir adelante. No podemos vivir taciturnos en esta vida, tristes, acongojados. Mis hermanos, la esperanza que tenemos adelante es gloriosa y es grandiosa. ¿Cómo se quedó el apóstol Pablo al ver y al conocer la maravillosa obra de salvación que Dios diseñó? ¿Cómo se quedó él? ¿Él se quedó acaso quieto, inmóvil, parco, frío, sin emociones? No. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo? Reaccionó con gozo y con alegría, componiendo uno de los más hermosos himnos que puedan existir, mis hermanos. Así reaccionó el apóstol Pablo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros, mis hermanos? Este himno que compuso el apóstol Pablo se puede dividir en 3 estrofas. La primera estrofa del himno de Pablo es una exclamación de asombro ante la insondable sabiduría y conocimiento de Dios. Es la primera estrofa. La segunda estrofa son preguntas retóricas que hace el himno. ¿Para qué? ¿Con cuál intención? Para invitarnos a nosotros a humillarnos ante la majestuosa sabiduría y conocimiento de Dios, mis hermanos. Humillarnos ante la mente del Señor y reconocer su grandeza y al mismo tiempo reconocer nuestra pequeñez. Y tercera estrofa del grandioso himno que compuso el apóstol Pablo es una explicación teológica, ¿sí?, del por qué nosotros debemos adorar a Dios. Una explicación teológica del por qué Dios merece toda la gloria, toda la honra, toda la majestad de que nosotros nos rindamos completamente a Él. Él nos da una explicación desde la teología, desde el conocimiento de las Escrituras, y nos va a dar las razones de por qué nosotros debemos adorarlo y debemos vivir para Él y entregarnos por completo a Él mismo. ¿Bien? ¿Estudiamos el himno? Estrofa número 1, versículo 33. Vamos a ver. ¿Qué dice el apóstol Pablo después de estar en la cumbre del conocimiento de Dios, en la cima? Después de ver cómo Dios diseñó ese plan maravilloso y salvó tanto a judíos como a gentiles en la persona de Cristo. Dice así el apóstol Pablo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjense que eso está en ¿qué? En exclamación. O sea, es un canto a todo pulmón. Está cantando con toda la fuerza, con toda la energía el apóstol. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué hermoso canto, ¿no? La profundidad, mis hermanos. Bueno, lo que Pablo está transmitiéndonos en este himno es lo incomprensible. Lo incomprensible, lo que tú y yo no podemos comprender, ninguna mente humana. Porque la profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, la riqueza que tiene Dios en sabiduría y en conocimiento, excede toda mente humana. No podemos dimensionar lo sabio y lo poderoso que es nuestro Dios. O sea, nos quedamos chiquiticos, nosotros no así. No podemos dimensionar la grandeza de nuestro Dios. Y Pablo queda atónito, queda ¡wow! Nos está expresando la idea de lo que inconcebible, mis hermanos. Tremendo. La profundidad de lo que Pablo está hablando al inicio del versículo
es algo que está fuera de nuestra comprensión. Esta profundidad del conocimiento y de la sabiduría de Dios, porque recuerden que ciencia está hablando aquí de sabiduría, ¿sí? De conocimiento. Sabiduría y conocimiento, o sabiduría y ciencia, ¿sí? Podemos traducir. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que esto es muy profundo, que es insondable, o sea, que nadie puede medir, que nadie puede calcular lo ancho y lo profundo del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Nadie puede medirlo, nadie puede calcularlo. Estas riquezas son ilimitadas, no tienen fin. La sabiduría de Dios descansa, que es infinita, en el conocimiento infinito de Dios. La sabiduría infinita de Dios descansa en el conocimiento infinito de Dios. Ustedes sabían, mis hermanos, que se puede tener conocimiento y no tener sabiduría. ¿Sabían eso? Mis hermanos, el conocimiento es información. Eso es conocimiento. Y la sabiduría, ¿saben qué es? Es lo que nosotros podemos hacer con esa información. En el mundo hay muchas personas con mucho conocimiento, saben mucho, son muy inteligentes, la cogen así, pero mis hermanos no tienen la sabiduría para poder vivir correctamente en este mundo. ¿No han escuchado, por ejemplo, el caso, no? Los casos que dicen, este tipo es una lumbrera, pero qué desastre de vida que tiene. Pero es tan inteligente, él es tan pilo, aprende todo, pero lástima, miren cómo se ha tirado la vida. ¿Han visto algún caso? ¿Han escuchado eso? Por montones, ¿no? Por montones. Entonces, se puede tener conocimiento, pero no tener sabiduría. ¿Y de qué le sirve al hombre conocer mucho, pero no saber vivir sabiamente en este mundo? No saber que su vida es para vivir para el Señor. Es conocerlo a Él, disfrutar de Dios para siempre. La verdadera sabiduría del hombre es ¿cuál? El temor al Señor. Es vivir para Él, es encontrarlo a Él, relacionarse con el Señor, conocerlo, tener amistad y comunión con Él. Eso es vivir sabiamente en esta tierra, mis hermanos. Pero ¿cuántos tienen mucho conocimiento, son muy pilos, aprenden rápido, ¿sí? Saben de muchos temas, ¿no? Pero no tienen la sabiduría de vivir correctamente en este mundo, de encontrar al Señor, de seguirlo. Y así es, mis hermanos, pero ese no es el caso de nuestro Dios, ¿no? El Señor lo sabe todo y el Señor sabe hacer las cosas con lo que sabe. ¿Sí? Tiene conocimiento y tiene sabiduría. Y lo conoce todo, pero a la vez sabe cómo actuar y cómo ejecutar el conocimiento que tiene. Dios es perfecto, ¿no? Es majestuoso el Señor, mis hermanos. Mis hermanos, el Señor conoce muy bien todos los recodos y escondrijos del universo. Él nos conoce perfectamente y Él sabe todo acerca de nosotros, todo. Él tiene un conocimiento pleno de todo. Miremos un momentico el Salmo 139. Salmo 139. Versículos del 1 al 6. Entonces, Dios tiene un conocimiento pleno de todo, pero además tiene la sabiduría de aplicar ese conocimiento. Por eso Dios nunca se equivoca en nada, ¿se dan cuenta? Dios nunca erra en nada, porque Él, aparte de tener conocimiento, tiene la sabiduría perfecta para aplicarlo todo. Por eso Él todo lo que hace es perfecto, perfecto. ¿Estamos ahí? Mira cómo el Señor tiene conocimiento pleno de todo de nosotros. Versículo 1. Oh Jehová,
¿tú qué? Me has examinado y conocido. No hay nadie más, ¿sí?, en este mundo que te conozca mejor que Dios. Ni los padres, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los amigos, ¿no?, los grandes amigos. Nadie nos conoce como nos conoce Dios, mis hermanos. Él sabe todo, hasta lo más secreto, tus pensamientos más íntimos, las intenciones más profundas de tu corazón. Él las sabe, Él las conoce. Él sabe ahora mismo qué es lo que se está pasando por tu mente en este momento. Él lo conoce, esos pensamientos. ¿Quién más puede conocer esos pensamientos? Nada. ¿Quién puede entrar en la mente del otro para mirar a ver qué es lo que está pensando? Alguien podrá decir, estoy hablando mucha carreta este pastor. ¿Y qué vas a ver en lo que está pensando eso? Pero mira lo que sigue diciendo. Versículo 2. Tú has conocido ¿qué? Mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos ¿qué? Mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Y qué? Y todos mis caminos te son conocidos. Me encanta este lenguaje poético, ¿no?, con el que escribe David. Este atributo de Dios, ¿de qué? De la omnisciencia. Tan lindo como lo expresa en una forma poética. O sea, lo que nos está diciendo es que Dios lo conoce todo. Esa es la omnisciencia de Dios. ¿Bien? ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Antes de que nosotros digamos algo, el Señor ya sabe qué vamos a decir. Tremendo el conocimiento de Dios. Por eso es ridículo, ¿no?, cuando el hombre intenta tener una postura ante el mundo, ante las personas, de lo que no es. ¿Cierto? Entonces, esa hipocresía es absurda, porque a todos nos pueden engañar, ¿cierto? Pero a Dios no lo engañan. No podemos engañar a Dios. No lo podemos hacer. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste. ¿Y qué? Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento que es demasiado maravilloso para mí. Escuchen. Alto es. ¿Qué? No lo puedo comprender. ¿Ustedes creen que David está hablando igual que Pablo? ¿Están hablando lo mismo? Están hablando lo mismo. Porque mira cómo concluye David. ¿Qué dice? O sea, ese conocimiento, ¿cierto? Esa mente extraordinaria de Dios, que lo conoce todo, que lo percibe todo, ¿cierto? Dice David que es algo bueno, maravilloso para él. O sea, eso está moviéndole a él las entrañas, ¿no? Sus emociones, y lo que está produciendo en la vida de David es algo maravilloso. Encontrar este conocimiento de la omnisciencia de Dios. Por eso te digo, cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad de Dios, eso tiene que producir algo en nosotros, ¿no? No podemos quedarnos así, no. Y dice, alto es, no lo puedo ¿qué? Comprender. Por eso Pablo va a decir más adelante que la sabiduría y el conocimiento de Dios, todo lo que Dios es ¿qué? Inescrutable. No se puede examinar, no se puede evaluar, no se puede comprender, es algo incomprensible para nuestra mente humana. Eso escapa de nuestro entendimiento, la grandeza y el poder de nuestro Señor, mis hermanos. Entonces el conocimiento de Dios, ¿qué? Lo abarca todo, ¿no? El Señor sabe todo, todo. ¿Y por qué sabe todo? No porque Él un día fue a la universidad, ¿no? O fue al colegio, o hubo maestros que le instruyeron, que lo educaron, ¿no? Él conoce todo, no porque haya leído todos los libros de texto, ¿no?, de todas las disciplinas que pueden haber en la vida, y que él leyó todos los libros, se fue a la gran biblioteca, lo leyó todo, filosofía, arte, música, ciencia, y entonces ahora sí lo conoce todo. No, mis hermanos. Dios conoce todo, ¿sabe por qué? Porque Él estableció todas las cosas, Él creó todo.
Él sabe cómo funciona todo porque Él lo hizo. Porque el conocimiento que Él tiene lo aplicó con su sabiduría correctamente. Y Él sabe cómo funciona este universo. Cuáles son las fuerzas físicas, esas constantes que tienen que estar en el universo. Él lo conoce todo. Porque Él es Dios, porque Él hizo todas las cosas. Mis hermanos, cuando Dios toma una decisión, vamos con esto, cuando Dios ha tomado una decisión, Él nunca se ha equivocado. Nunca. ¿Y saben por qué? Porque Él toma la mejor decisión. Porque Él lo conoce todo y tiene toda la sabiduría. Él por eso no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Tomamos malas decisiones. Pero Él no, mis hermanos. Salmo 104. Miremos un momentito el Salmo 104. Miremos el versículo 24. Un salmo que nos habla del cuidado de Dios, ¿no? El cuidado de Dios que tiene sobre su creación. Versículo 24. ¿Estamos ahí? Dice así el salmista: cuán innumerables son que tus obras, oh Jehová. O sea, el salmista está maravillado, está extasiado, ¿no? Está wow al contemplar ¿qué? La creación, la obra del Señor, todo lo que el Señor ha hecho. Wow. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, oh Jehová, podemos traducir bien, ¿no? Hiciste todas ellas ¿qué? Con sabiduría. O sea, el conocimiento de Dios lo aplicó correctamente. Y todo funciona perfectamente, mis hermanos. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué sigue diciendo? La tierra está llena de ¿qué? Sin beneficio. De tu beneficio. Mis hermanos, todo es perfecto. Dios aplicó el conocimiento correctamente, sabiamente, para que todo fuera perfecto. Dios no se equivocó con nada. Imaginémonos esto, mis hermanos, por un momento. Imaginémonos que tenemos aquí un grupo de ingenieros, ¿sí? De varias disciplinas dentro de la ingeniería, ¿cierto? Los tenemos aquí, graduados de la mejor universidad del mundo, ¿no? Digamos que vienen de Harvard, ¿no? Con todos los doctorados, los posgrados, con todos los títulos, las investigaciones, los artículos científicos que han escrito, son las lumbreras del mundo. Los tenemos aquí reunidos. Un grupo grande de ingenieros, ¿sí? Y le decimos a estos ingenieros, les pedimos que diseñen una pieza, que sea capaz de durar unos 70 o 80 años o 90 años, ¿sí? Que la diseñen para que dure, pongámosle 80 años, ¿sí? Ok. Pero le vamos a pedir a este grupo de ingenieros, que son la lumbrera del mundo, ¿cierto? Que esa pieza no tenga que ser nunca recargada. Que nunca tengamos que ir a enchufarla para recargarla nuevamente, que nunca tengamos que poner una pila para que vuelva y siga funcionando. No, que no sea recargable. Que desde el momento en que la crearon funcione sola, sin necesidad de que se le aplique alguna energía para que siga funcionando. Pero también le vamos a pedir a esos ingenieros que esta pieza nunca requiera de mantenimiento, nunca. Que nunca se destape para cambiar, ¿no? Un resorte, un soporte, ¿no? O alguna pieza. Que nunca se le haga mantenimiento. Entonces, que no requiera energía, ¿cierto? Que se mantenga como la crearon, sin que se le aplique nada de energía, que siga funcionando 80 años, 90 años, que no requiera mantenimiento, ¿sí? Pero también, mis hermanos,
que se mantenga activa trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en actividad constante, permanente. También le vamos a pedir a este grupo de expertos de ingenieros, ¿sí?, que el peso de esta pieza no exceda los 300 gramos, no puede excederlos, milimétrico, ¿ok? Bien. También le vamos a pedir a este grupo de ingenieros que esta pieza tenga la capacidad de bombear 2.000 galones de fluidos al día. 2.000 galones de fluidos al día. Pero también le vamos a pedir que diseñen unas válvulas especiales a esta pieza que trabajen a una presión entre 120 y 80 milímetros de mercurio, no más. ¿Saben de qué pieza estamos hablando? Del corazón del hombre. Nadie puede diseñar una pieza tan maravillosa como el corazón del ser humano. Ningún ingeniero, ni en el laboratorio más sofisticado de este mundo, con la tecnología de punta, podrán diseñar el corazón humano. El único que pudo hacerlo fue nuestro gran Señor, nuestro Dios soberano. ¿Y sabes dónde lo hizo el Señor? En el vientre oscuro de una madre. Ahí lo creó el Señor. En la oscuridad total, en el silencio más sublime, lo creó el Señor con sus manos. Pueden ver la grandeza de su Señor. Pueden ver la grandeza del Dios eterno, hermano. Esto es aplastante. Pueden comprender lo que estaba sintiendo Pablo o David cuando contemplaban la grandeza del Señor. Es asombrosa esta verdad, mis hermanos. Es maravilloso ver la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. Mis hermanos, esto no mueve sus entrañas. ¿No los hace explotar de gozo y de júbilo al ver la grandeza de nuestro Dios? Démosle gracias al Señor porque esta manada pequeña de sus ovejas hoy les ha podido mostrar el Señor su gloria, su grandeza. Mis hermanos, si tú te admiras de la grandiosa sabiduría y conocimiento de Dios, al crear esta creación, al hacer esta tierra y este universo, el mismo asombro y la misma admiración debemos tener cuando contemplemos la salvación del hombre pecador. Porque Dios utilizó el mismo poder al crear el universo. Lo utilizó ¿para qué? Para salvar a un hombre. Es el mismo poder, es la misma sabiduría, es el mismo conocimiento, mis hermanos. Por eso la salvación es una obra grandiosa y gloriosa comparada con la obra gloriosa y grandiosa de la creación del universo. Así se compara la salvación, mis hermanos. No es una obra menor de Dios, no. Es la obra más majestuosa que el Señor ha hecho. Salvarnos, dar su vida en rescate de la nuestra. Mis hermanos, los judíos tuvieron dos opciones delante de Dios cuando el Señor estaba, recuerdan, en el juicio frente al Sanedrín. O los judíos caían de rodillas ante Jesús y lo reconocían como el Dios eterno, como el Mesías, y lo adoraban, o lo crucificaban y lo mataban. No tenían otra opción.
O lo mataban, crucificándolo, o caían de rodillas ante Jesús. Porque lo que el Señor les estaba diciendo era claro, era diáfano. Él era el Dios encarnado, el Mesías. ¿Recuerdan al principio del juicio del Señor? Que no sabían cómo agarrarlo, o sea, cómo condenarlo. Y le empezaron a inventar cosas falsas, que derrumbaba el templo. Y dice la Escritura que ni aún los testigos que habían comprado se ponían de acuerdo en sus testimonios. El Sanedrín estaba a punto de soltar a Jesús, no tenía cómo llevarlo a la muerte. No encontraban. ¿Y sabes cuál fue el argumento de ellos? ¿En qué momento encontraron la llave para llevar a Jesús a la muerte y muerte de cruz? Cuando el Señor les dijo: y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ahí, ¿saben qué entendieron ellos ahí? Quizás nosotros le damos eso y no le damos la importancia y la relevancia. Hijo de hombre no es solamente hijo de un mortal, es que hijo de hombre es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el vehículo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se movía Dios en la antigüedad? ¿A través de qué? De las nubes. La nube era el vehículo de Dios, solamente de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué estaba diciéndoles el Señor ahí? Yo soy Dios, me van a ver venir a mí en las nubes, como se mueve el Dios eterno. Ahí dijeron, o tenía que ser Dios, o era un blasfemo y tenía que morir. ¿Y saben qué escogieron? El rechazo. Lo enviaron y lo llevaron a la muerte por la fe. Mis hermanos, ante esta verdad gloriosa de nuestra salvación, ¿cuál es la actitud que vamos a tener nosotros delante del Señor? ¿O lo rechazamos o lo vamos a abrazar con todo nuestro ser para amarlo por siempre? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y el apóstol Pablo, volviendo a Romanos, exclama, ¿no?, terminando el versículo, dice: cuán insondables, ¿sí?, son que sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí el juicio, ¿sí?, Pablo se está refiriendo es a la sensatez de Dios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez cuando dicen: uy, ese hombre está en su sano juicio? ¿Qué están queriendo decir con eso? Que está lúcido, que es sensato, que ve las cosas claramente, que no está bajo la influencia de alguna droga o del alcohol que lo inhibe, ¿no? Y cuando está loco, ¿sí?, y perdido, ¿qué decimos? Está insensato, está fuera de sus cabales, se le fue el juicio, o sea, no tiene esa sensatez. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Estamos en Romanos, ¿no? Pablo está diciendo: insondables es que es esa sensatez de Dios, hermano. Por eso nosotros ante Dios, de verdad, es una pura y apestada locura, es el ser humano. Ante la sensatez del Señor. Y nosotros que nos creemos los más sensatos, sabios, y le damos consejo a todo el mundo, y sabemos que todos no la sabemos. Nada. O sea, ante la sensatez del Señor, dice Pablo que eso es insondable, inmedible. Y dice: e inescrutables sus caminos. O sea que sus caminos son ¿qué? Incomprensibles, inexaminables, si me permiten el término. O sea, ¿quién puede examinar los caminos del Señor? ¿Quién puede comprenderlos? Nadie, son inescrutables, mis hermanos. Por eso Pablo dice también que lo más sabio de Dios, ¿qué es? Lo más insensato del hombre. Lo más fuerte de Dios, o lo más débil de Dios, perdón, es lo más fuerte de los hombres. Y que sus caminos
no son nuestros caminos, porque los pensamientos del Señor son ¿qué? Son mucho más altos que nuestros pensamientos. Maravilloso el Señor. Bien. Segunda estrofa, mis hermanos, de este precioso himno, de esta hermosa doxología. Versículos 34 al 35. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está hablando, nos está mostrando o nos está haciendo tres preguntas retóricas para que nosotros que reconozcamos la grandeza de la mente de Dios. Recuerden que una pregunta retórica no tiene como objetivo o como fin buscar o tener una explicación, no expresa una duda, no quiere pedir una respuesta a la pregunta retórica, sino que la pregunta retórica es para expresar una realidad, es para dar vigor y eficacia a lo que se está diciendo, es para que caigamos en cuenta. Entonces Pablo con estas tres preguntas quiere mostrarnos la grandeza de la mente del Señor y la pequeñez e insignificancia de nuestra mente. Para que no haya orgullo en nosotros o altivez, para que nosotros realmente vayamos a la presencia del Señor y caigamos de rodillas ante Él. Y le digamos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí nos quiere tener el Señor, ¿se dan cuenta? Porque es que hay veces nosotros, ¿sí?, decimos, no, Señor, que no se haga tu voluntad, sino la mía, ¿no? Esa es la arrogancia del hombre, porque el hombre se cree muy sabio, muy inteligente, muy pilo, se la sabes toda, ¿no? Que no necesita de Dios, él sabe cómo. Mentiras. Pero Pablo con estas preguntas retóricas quiere que, en otras palabras, humillarnos ante el Señor y reconocer la grandeza del Señor y nuestra insignificancia. Por eso el Evangelio es odioso para el orgullo humano. Es mejor otro Evangelio, ¿cierto? ¿Lo cambiamos? ¿Predicamos otro Evangelio mejor? Que halague sus almas, que motive sus egos. No, mis hermanos. El verdadero Evangelio es incómodo para el orgullo del hombre, porque lo humilla, lo pone en tierra, en el suelo, no le deja nada vivo, completamente lo aniquila, mis hermanos, porque aquí toda la gloria es para Dios, solo para Dios, nada para nosotros, mis hermanos. Ese es el verdadero Evangelio. Entonces, mis hermanos, primera pregunta que nos hace el apóstol Pablo: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Qué puedes responder tú? ¿Has entendido la mente del Señor? Mis hermanos, lo que nosotros podemos conocer de Él, ¿sí? Porque yo reconozco que hay hombres de Dios que saben mucho del Evangelio, de las Escrituras, saben mucho de Dios, y podemos quedarnos horas escuchándolos, tienen un conocimiento que uno dice, yo tengo que estudiar más, tengo que aplicarme, porque me siento tan enano y tan rezagado de ellos que, ¿cierto? Pero mis hermanos, ese conocimiento, aunque nos parezca, wow, sabe mucho, es menos que nada delante del conocimiento de Dios. Es nada. O sea, lo que el hombre sabe de Dios es lo que Dios le ha permitido que conozca de Él, punto. No va a conocer más allá. Es lo que Dios le ha puesto límite a ese conocimiento. Y ese conocimiento basta para salvar al hombre, mis hermanos. Alguien decía, no, es que hablándome de un familiar que tenía como un retraso mental, y que de pronto me estaba insinuando que como que no iba a entender el Evangelio. Que no. O sea, Dios es así de débil que no puede hacer que una mente de esa entienda el Evangelio.
No conocen quién es el Señor. No entienden la grandeza de nuestro Dios. No, es que está muy viejita, ya no. Que no. Dios puede hacer iluminar esa mente y que conozca a Cristo y lo ame. Así sea un conocimiento chiquitico de Él, un versículo nada más. Y eso bastará, mis hermanos. Una sola palabra del Señor bastará. Mis hermanos, ¿qué le podemos contestar a Pablo? ¿Quién entendió la mente del Señor? Es que no nos acercamos al conocimiento. El conocimiento del Señor es eterno, es vasto, inmenso, mis hermanos. Quedamos infinitamente perdidos en Él. No podremos comprender completamente quién es Dios. Por eso Dios no se nos revela inmediatamente, así como es, porque eso nos aplastaría, o sea, quedaríamos fundidos ahí mismo. Por eso Él en su sabiduría entendió que la mejor forma de revelarse era aquí, ¿sí? Y eso que medio ni entendemos, ¿no? Como era si Él se hubiera desplegado con toda su gloria y se hubiera mostrado a nosotros, nos funde. Eso es como si tú te pararas al frente de un transformador y esa vaina explotara, ¿cómo queda? ¿Ah? Pues así es, donde nos separemos ante la presencia de Dios no quedamos en nada. Nadie entendió la mente del Señor. Segunda pregunta que nos hace el apóstol Pablo: qué maravilloso himno, ¿se dan cuenta? Qué doxología tan preciosa. Yo creo que es el mejor himno que se ha entonado. Segunda pregunta: ¿cuál es? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién enseñó al Señor todo eso? Para crear el corazón, el mundo, el sol, las estrellas, los planetas, todo el universo. ¿Quién le enseñó al Señor? ¿Quién capacitó la mente del Señor para que tuviera este conocimiento? ¿Quién lo instruyó en todas estas ciencias, en todo este conocimiento? ¿Quién le dio a Él? Respuesta: nadie. Nadie, mis hermanos. ¿Ah? Es que es ridículo, de verdad, es demasiadamente necio o tonto o torpe creer que nosotros sabemos más que Dios. Es ridículo, hermano. Pero, mis hermanos, en esa ridiculez viven muchos y muchos hombres pensando que saben más que Dios. Oh Dios, deberías haber hecho las cosas mejor, así no era mejor así. Como si Dios no supiera. Y hubiera dicho: ay, sí me equivoqué, perdóname, sí tienes razón. Es ridículo, qué tonto, qué necio. No, mis hermanos, no hay ningún hombre en el universo que haya podido instruir, capacitar o enseñar la mente del Señor, mis hermanos. Nadie es lo suficientemente sabio como para aconsejar al Señor y decirle: es mejor así, Dios, haz esas cosas así. Nosotros sí necesitamos de la instrucción y del consejo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros venimos vacíos a este mundo. Por eso me encanta la palabra alumno. ¿Sí? Ya casi no se usa, ¿no? ¿Sí? Antes, ahora es que estudiante, pero la palabra alumno es perfecta, mis hermanos, porque todos somos alumnos. ¿Saben qué significa alumno? Falto de luz. Eso significa la palabra alumno. Y es así. ¿Qué luz hay en los chinos cuando van al colegio? Nada. Ellos están vacíos, y necesitan ¿qué? Ser instruidos, capacitados. Hay que darles el conocimiento. Faltos de luz. Así somos todos los seres humanos delante de Dios. Necesitamos de su conocimiento, de su sabiduría, que Él vacíe todo eso en nosotros, para estar llenos de su conocimiento. Entonces, ¿sí ven lo ridículo que alguien esté dándole consejos a Dios? Nosotros sí necesitamos aconsejar a nuestros muchachos, a las personas, o a los que vienen a pedir algún consejo, porque estamos tan llenos de tinieblas, hermanos, que no sabemos con claridad y con certeza qué es lo bueno y qué es lo malo.
Estamos todos limitativos en esta vida, pero Dios tiene todo el conocimiento, toda la luz, mis hermanos. Y la tercera pregunta, mis hermanos, es: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Tremenda pregunta. ¿Quién le dio a Dios primero, o sea, le dio el conocimiento que él tiene, para que después Dios le recompense y le agradezca? Tremendo, mis hermanos. Pues nadie, ¿no? Es la respuesta. Nadie le dio a Dios primero para que Dios esté en deuda con esa persona y le agradezca. No, mis hermanos. Es todo el contrario. Dios nos ha dado todo a nosotros. Nosotros somos los que estamos en deuda con Él y por consiguiente debemos agradecerle toda nuestra vida por la eternidad. Él no le debe nada a nadie. Y le tiene que dar las gracias a nadie, a nadie. Nosotros sí. Por eso, mis hermanos, nuestros corazones deben de estar llenos de ¿qué? De agradecimiento a Dios. Porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Nos ha dado todo. Entonces, si ven lo odioso y lo horrible que es la ingratitud que tiene el hombre hacia Dios, no reconocerlo en nada, es algo fatal, es algo horrible, mis hermanos. No darle la gloria al Señor, no agradecerle a Dios, hermano. Esos que no le dan gracias a Dios están pensando que Dios está en deudas con ellos, que Dios tiene que darles gracias a ellos y no ellos a Dios. Qué locura, ¿no? Nadie le ha dado a Dios, nadie le dio primero a Él. Dios no le debe nada a nadie. Somos nosotros los que le debemos todo al Señor. Y por último, mis hermanos, para terminar, la última estrofa número 3, versículo 36. Porque de Él, ¿qué? Y por Él. ¿Y qué? Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cierra el himno, mis hermanos. Pablo aquí nos está dando la explicación teológica, ¿no? El conocimiento que necesitamos para saber por qué es que nosotros debemos adorar, glorificar y exaltar a Dios por siempre, ¿no? Porque Él dice por los siglos, es por la eternidad, hermano. Nos está dando la razón de por qué debemos hacer esto. Porque Dios es el único que debe ser adorado, engrandecido, magnificado, solamente Él. ¿Y cuál es la explicación teológica que Él nos da? ¿Cuál es la razón que Él nos da? Para que nosotros alabemos al Señor por siempre, y estemos agradecidos con Él por siempre, y nos rindamos ante Él, y nos humillemos ante Él, y lo amemos con todo nuestro ser, no todo nuestro corazón. ¿Cuál es la razón, mis hermanos? La razón es que Dios, el Señor, es la fuente, el medio y el fin de todo lo que existe en el universo. Esa es la razón teológica que está dando Pablo. ¿Cuál es? Que el Señor es la fuente, el medio y el fin de todo cuanto existe. Por eso Dios, el Señor, merece ser glorificado hasta lo sumo. Y por eso Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre a Jesús, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todas las cosas son de Él, fueron creadas por Él y son para Él. Esa es la explicación que nos hace. ¿Necesitas más razón? ¿Sí? ¿No te convenció estas razones? ¿No fueron suficientes para ti? ¿Necesitas más razones para adorar al Señor? Pues estás frito, amigo. Porque razones fuera de estas ya no existen más para que tú comprendas que debes adorar al Señor.
Mi hermano, esto es suficiente, saber que todas las cosas son de Él, que fueron creadas por Él y que son para Él. Punto. Es el dueño de todo. En primer lugar, Pablo nos está diciendo, mis hermanos, que la salvación, recuerden que el contexto de este hermoso himno actual es la salvación. Entonces, tanto la creación como la salvación, por eso yo les dije al principio que el poder que Dios, ¿cierto?, utilizó para la creación del universo es el mismo poder que Dios utiliza para la salvación de nosotros. Entonces, la creación y la salvación son dos obras maravillosas de Dios. Y déjame decirte que la más gloriosa es la salvación. Porque esta creación, ¿qué va a pasar con él? ¿Y qué va a permanecer? ¿Cuál obra va a permanecer para siempre? La obra de salvación. Porque la tierra pasará, el mar dejará de existir. Los elementos arderán en fuego, mis hermanos. Pero la salvación, la obra redentora de Cristo terminará, cesará. Estará en lo alto, mis hermanos, y eso nos hará adorar al Señor por la eternidad, al contemplar la obra redentora del Señor. Cuando tú veas que las marcas en sus manos, en sus pies, su costado, recordarás la obra redentora del Señor y le darás gloria a Cristo por la eternidad. Por la eternidad, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que la obra de salvación es gloriosa, mis hermanos. Y la obra de salvación es del Señor. Él la creó, o sea, la hizo, la ejecutó. ¿Y qué? Y es para Él. Es para Él. Mis hermanos, Dios te salvó, te hizo libre del pecado, no para ti mismo. No para que entonces tú vivas como tú quieras ahora. Ay, Dios me salvó. Dios te salvó para Él. Para Él. La obra de salvación, mis hermanos. Por eso Jonás en el capítulo 2, versículo 9 dice: la salvación es de el Señor. Porque Él está reconociendo, Él es el dueño de la salvación. Es de Él, Él la creó, Él la ejecutó y es para Él la salvación. Ahora, que nosotros nos veamos afectados en ella, claro, porque recibimos la bendición de ser salvos, de escapar de la ira de Dios. Pero realmente fue para nosotros. O sea, pensemos en esto, la salvación realmente fue para nosotros. Fue para el Señor. ¿Sí? O sea, miren lo tremendo de esto, mis hermanos. Nosotros nos beneficiamos de la obra salvadora porque fuimos rescatados, perdonados, justificados, nos libramos de la ira eterna del Señor. No vamos a ir al infierno, estaremos con Él por la eternidad. Pero mis hermanos, eso lo hizo ¿para quién? Para Él. Que nos beneficiemos, sí, pero es para Él. Tremendo, ¿no? Tremenda verdad, mis hermanos. En segundo lugar, Pablo está diciendo que nuestro Dios merece toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él, aparte de ser dueño de todas las cosas, de ser el creador de todas las cosas, Él es el sustentador de todas las cosas, mis hermanos. Por eso también merece la gloria. Mis hermanos, Él no solamente diseñó el plan de salvación, no solamente el Hijo vino a ejecutar ese plan de salvación, sino que Dios lo mantiene por la eternidad, hermano. Por eso tú no te puedes perder si el Señor te salvó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta aquí la seguridad de salvación que nos está dando el apóstol Pablo? Porque Él la sostiene. Dios creó el universo, ¿no? Lo hizo para Él. Pero no solamente lo creó y lo dejó ahí andar, sino que, ¿qué dice Colosenses? Que todo el universo toma su vida o es vivificado ¿por quién? Por Cristo, por el Señor. O sea, el Señor es el que mantiene vivo todo. El Señor es el que mantiene vivo todo. Y yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si algo de la creación
¿sí?, quedara a la deriva, que Dios se olvidara de ella y no tuviera cuidado más de eso, ¿qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Que sus átomos volarían en pedazos. Donde Dios deje de cuidar esta creación y esta tierra, la tierra sería desorbitada y estaríamos perdidos en el universo. Nos desintegraríamos por completo. Donde Dios descuide algo de la creación, se arruina todo. Ahora, la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si el Señor te descuidara a ti? Si no te sostuviera más, ¿sabes qué pasaría? Te perderías por la eternidad. Te perderías por la eternidad, donde Dios te dejara ahí suelto. Donde dijera, ok, te salvo, pero te dejo para que tú sostengas tu salvación. ¿Dónde terminarías tú? No, realmente. No hablando con el deseo, sino en la realidad. Terminaríamos perdidos, hundidos en el infierno, bajo su ira, por la eternidad. Nos perderíamos. Porque si aún Dios cuidándonos, ¿cómo caminamos en este mundo? ¿Ah? Chuecos caminamos, dando tumbos de aquí para allá, un día bien, un día mal, un día hundidos, un día eufóricos, así vivimos en esa vorágine, en esos picos. Pero ¿por qué no hemos sido destruidos? ¿Por qué estamos aún aquí, hermanos, perseverando en la fe? ¿Por qué no hemos desmayado y lo hemos abandonado todo? ¿Por qué? ¿Por ti? ¿Por tu capacidad? ¿Por tus fuerzas? No. Es por la misericordia del Señor que nos sostiene. Es su Espíritu Santo que nos anima, que nos levanta el Espíritu de Dios. Es por Él, mis hermanos. Y en tercer lugar, Pablo está diciendo que nuestro Dios merece toda la gloria porque todas las cosas fueron para Él, incluidas la salvación de su pueblo. Fue para Él, Señor. Bueno, aunque algunos leen esta doxología de la siguiente manera, ¿no? Dicen, porque de Él, y para Él, y para mí, son todas las cosas. Algunos la leen así, ¿no? Y piensan que Dios creó todo para el hombre. O sea, y te digo eso porque yo una vez en un sermón lo escuché. Y yo me comí eso entero. Y lo creí. Por no conocer el Evangelio. Dios cuando creó todo el universo, ¿para quién lo creó? Para nosotros. Es para Él. ¿Quién es el único? Piensa en esto. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de disfrutar toda la creación? ¿Quién? Es Dios. Nosotros no, mis hermanos. Nosotros vamos a morir y no vamos a conocer la Torre Eiffel, quizás. ¿Ah? Ni las pirámides de Egipto, quizás no vamos a ir. Ahí quedaron. Nunca las disfrutaron, nunca las conocimos. ¿Sí? ¿Cuántas maravillas en el universo están que nosotros no podemos disfrutarlas, contemplarlas, saborearlas? ¿Cuántas cosas en las profundidades del mar hay? ¿Cuántos animales que aún en el fondo del mar el hombre no conoce y están allí? Ustedes saben que no han podido medir nunca cuánto es la profundidad del mar. No la saben. No saben ni cuántas estrellas hay en el universo. En la antigüedad intentaban contando, ¿no? Y que hacían parcelas en el cielo y contaban. Ridículo. ¿Ah? Loco. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el único que puede disfrutar toda la creación, que tiene la capacidad de conocerlo todo? Es Dios. Entonces, todo fue creado ¿para quién? Para Él. Para Él, no para nosotros. Para Él. Lo que pasa es que nosotros nos beneficiamos de eso nuevamente, mis hermanos. Porque Dios creó todo eso para Él y nos puso ahí y nos dio la capacidad de disfrutar esta creación. Entonces podemos ir a San Andrés, a Cartagena, gozar del mar, pero hasta ahí, poquito, pero ya, ¿sí? Bueno, quizás ellos pueden ir a Italia, a Sicilia, ¿no? A Ibiza y poder disfrutar allá otro rinconcito del planeta Tierra, pero otros no. Entonces Dios
nos metió en este mundo y nos permitió disfrutar algo de su creación. Pero entendamos, todo es para Él. Entonces, mis hermanos, yo quiero llamar la atención para terminar sobre la idolatría. ¿Sí? ¿Qué pasa si realmente nosotros quebrantamos el primer mandamiento de la ley? ¿Saben cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la ley. Si todo es de Él, fue creado por Él y fue creado para Él, es el único sabio Dios, ¿no? El único eterno, poderoso. Mis hermanos, ¿qué perdón merece el hombre idólatra que adora otras cosas y no a Dios? ¿Qué merece ese individuo? Sinceramente merece ser aplastado por el diablo. Eso merece. Hundido en el infierno por la eternidad. No merece nada más ese individuo. Que sea destruido realmente. Que todo el peso de la justicia de Dios caiga sobre ese individuo por no glorificar al Señor. ¿Se dan cuenta lo horrible de la idolatría? O sea, ¿cómo puede ser posible que el ser humano adore a un árbol, a una piedra, al sol, a las estrellas, a un individuo, a muertos? Creer en fantasmas, en hadas. ¿Cómo es posible, hermano? Que el hombre le rinda culto y adoración a aves, a cuadrúpedos, a otras cosas que no al Señor Todopoderoso, mis hermanos? Dime qué merece una persona así idólatra, que pone en el primer lugar otras cosas que no sea Dios en su vida. Porque la idolatría no es solamente la estampita de San Gregorio, ¿no? Ni la estampita de la Virgen María y prenderle velas a esos, ¿qué? ¿Cómo se llama? Santos y estatuas hechas de piedra o de arcilla. Pueden ser personas, trabajo, cualquier otra cosa puede ser tu Dios. Lo que ocupa el primer lugar en tu corazón, aquello que tú vivas intensamente por eso y tú gires alrededor de eso y que eso te afecte profundamente tus sentimientos y tu ser, eso es un ídolo. Lo estás adorando. Mis hermanos, ¿qué merece un individuo así? Ser aplastado bajo la idolatría, que no merece nada más. Que toda nuestra adoración debe ser para el Señor. Fuimos creados para Él, para alabanza de su nombre fuimos creados. Para adorar al verdadero Dios, para rendirle culto y alabanza. Fuimos creados para Él. Y quiero cerrar con el siguiente comentario de esta maravillosa doxología. Dice así: Dios es la fuente de nuestra salvación, dice el autor. Es por medio de su gracia y poder que la salvación se hace real en nuestras vidas, dice el autor. Y es para Él la salvación. Por consiguiente, toda la gloria que haya en el universo debe ser rendida a Él. Y solamente a Él debe ser rendida. A nadie más. Él es la fuente, el realizador y la meta de nuestra salvación. Amén. Dios les bendiga. Que el Señor haya podido hablar.